Bienvenidos a este espacio donde analizamos temas de actualidad y sus impactos en la comunidad hispanohablante. Hoy abordaremos un tema que está encendiendo las alarmas en América del Norte: las recientes amenazas del presidente electo Donald Trump contra México y Canadá. Trump ha propuesto imponer una tarifa o un arancel del 25% a ambos países hasta que tomen medidas contundentes con respecto a la migración y al narcotráfico. Estas declaraciones han generado reacciones inmediatas. En México la cotización del dólar ha subido considerablemente y en Canadá se discute incluso la posibilidad de excluir a México del Tratado de Libre Comercio entre las tres naciones. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha desmentido las afirmaciones de Trump respecto a un supuesto acuerdo para detener las caravanas de migrantes y cerrar la frontera. Mientras Trump habla de fuerza y control, Sheinbaum insiste en tender puentes y atacar las causas de la migración e incluye los bloqueos a Venezuela y Cuba como una de esas causas. Por otro lado, Trump ha sugerido una posible invasión suave, eso va entre comillas, a territorio mexicano para eliminar a los jefes de los carteles de drogas, una propuesta que pone en riesgo la soberanía de México, en caso de darse. Esto en el contexto del combate al fentanilo, un opioide devastador. Sheinbaum, por su parte, señala el flujo ilegal de armas a de Estados Unidos hacia México, resaltando que es su país quien está pagando el precio más alto de esta lucha. Para profundizar en este tema, nos acompaña hoy el doctor Luis Gómez Sánchez, sociólogo mexicano, especialista en teoría social contemporánea y autor del libro Café Pacífico, Muerte en Tijuana, un thriller que nos transporta al mundo del narcotráfico en México. Doctor Gómez, bienvenido. ¿Cómo interpreta usted estas tensiones y las posibles consecuencias para la región? Adelante. Muy bien. Bueno, en primer lugar es un gusto estar aquí con un gran periodista, Alex Ormaza, al cual saludo con afecto. Bueno, en primer lugar, pues precisar que esta situación contemporánea, fundamentalmente de carácter económico, político y de seguridad, se desarrolla en un marco global que podríamos definir como la globalización, en primer lugar, como una serie de estrategias que tienen gobiernos y grandes empresas de diferentes nacionalidades, y por otro lado, la economía global. Y entendemos aquí por economía global el conjunto de los intercambios mundiales que se dan entre las diferentes economías, porque vivimos una época, y esto ya es absolutamente fáctico, en donde hay una interdependencia entre diversas naciones por la especialización que algunas de ellas van teniendo en sus desarrollos económicos y fundamentalmente ahora los de carácter tecnológico. En ese sentido, hoy digamos que toda esta política que se anuncia como el incremento arancelario, no solamente contra México y Canadá, sino también contra los países que forman parte del BRIC. Y bueno, pues está esta amenaza, inclusive de intervención suave o dura en algunos de los países que supuestamente son punta de lanza de la exportación de enervantes. Y bueno, yo quisiera señalar en primer lugar que esta política arancelaria es una política a contracorriente de lo que tradicionalmente ha querido los republicanos en los Estados Unidos. Es decir, no considerar al Estado como algo omnipotente, como interventor, como manipulador de estrategias comerciales,
sino al contrario, pues va en el sentido de un proteccionismo de carácter populista, conservador, que tiene, digamos, como finalidad eliminar la competencia internacional y buscar afirmar la reconstrucción de un modelo ya superado de vieja industria. En ese sentido, pues todos estos elementos se están llevando a esbozar, digamos, una política que va a contracorriente de la economía, digamos, más ortodoxa, que plantea, si bien una regulación moderada, una regulación que no frene los intercambios económicos, pongamos entre comillas, naturales entre los distintos países. En ese sentido, los efectos de una política de esta naturaleza pueden ser desastrosos, no solamente para los países amenazados, sino fundamentalmente y principalmente para los consumidores de los propios Estados Unidos de Norteamérica. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero a que los aranceles no detienen las exportaciones. Simple y llanamente, quizás las puedan disminuir o las puedan afectar en un cierto sentido, pero pues cuando alguien, fundamentalmente los industriales, requieren elementos que se producen en otros países para seguir funcionando, pues tienen que importar. Y en esa medida hacen un traslado de precios y hacen un traslado de inflación que se va a reflejar al interior de los propios Estados Unidos. Y obviamente las situaciones inflacionarias son un desastre para las economías porque las alentan, las ralentizan, para utilizar un término, y producen un decremento del crecimiento económico. Y además tienen efectos sobre las tasas de interés. En esa medida, estas medidas que son, como repito, antiortodoxas de la economía, causan más problemas hasta para quienes las emiten de lo que se quisiera. Se ha reconocido que la experiencia ya pasada en el anterior régimen de Donald Trump, se dio en la venta de las lavadoras y los efectos pues, fueron bastante malos porque se encarecieron. La gente, cuando ve que los precios suben, primero compra para evitar que sigan subiendo o para evitar ser afectados para que sigan en el momento en que sigan subiendo, o no compra. Y estas medidas le permiten ahorrar mientras los precios se estabilizan, la inflación se estabiliza y se puede tener precios que sean competitivos para poder volver a adquirir esos productos. En esa medida, pues sí, hay también, por ejemplo, en la agricultura, pues el mercado norteamericano consume una cantidad impresionante del mejor aguacate del mundo que se produce en México. Y los restauranteros no van a comprar no van a dejar de comprar ni el aguacate ni el tomate, porque se reconoce que la calidad se va a reflejar en la hechura de los propios platos, en la configuración de los menús. Entonces esto, al subir los precios por los aranceles, va a ser repercutido inmediatamente ¿a quién? Pues fundamentalmente a los consumidores. Justamente en ese punto, que me parece un punto importantísimo en este contexto, ya mencionaba que anteriormente el presidente Trump en su primera presidencia ya intentó algo así, y en el análisis posterior, digamos, parece un poco, digamos, difícil entender que vaya a tener éxito intentar una segunda ronda de aranceles
cuando ya tuvieron que recular en un principio. Hace poco estuve leyendo al secretario Ebrard de México, que decía que se calcula que se va a perder 400,000 puestos de trabajo en México, en Estados Unidos, con una medida, porque todos sabemos que empresas estadounidenses están asentadas en México y se van a ver afectadas por esto. Entonces, la medida en realidad no es que se la toma por primera vez. Ya se hizo una prueba en la presidencia anterior del presidente Trump y no salió muy exitosa, que digamos. Entonces, la pregunta ¿es este el tema de fondo realmente? ¿Estamos tratando de disfrazar con el tema de la corrección de la migración y al narcotráfico? Se lo está utilizando como esta amenaza se la está utilizando como una medida de presión para otros objetivos? ¿O estamos realmente tratando de corregir el tema de la migración y del narcotráfico? Y en caso de darse esa corrección por parte del gobierno mexicano, que dicho sea de paso, me parece que es un tema que debe ser abordado de forma integral y no solamente por un país. ¿Qué es lo que persigue realmente las amenazas? ¿Persiguen lo que dicen perseguir o hay un trasfondo ulterior a eso? Sí, hay un trasfondo, pero es un trasfondo que tiene bases ideológicas y no necesariamente responde a situaciones fácticas. Por ejemplo, quizás como nunca en los últimos 6 años se detuvieron a grandes capos de la droga en México y algunos fueron extraditados a los Estados Unidos, y el último pues fue una especie de secuestro de un capo, el Mayo Zambada, que se llevó directamente a los Estados Unidos en una transacción que se hizo con los propios cárteles. Es decir, con un pariente del Chapo Guzmán, se hizo un acuerdo para engañar al Chapo y llevarlo a los Estados Unidos. Pero en realidad aquí el problema Engañar a Zambada. Exactamente. En realidad aquí el problema es que la captura de capos no resuelve el problema. Es importante, pero no resuelve el problema porque esta es una hidra de 1000 cabezas. Y tan pronto cortan una cabeza importante, surgen muchas más. Inclusive hay quien habla de una especie de popularización de la distribución de la droga. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que los dealers cada vez menos necesitan de la existencia de los propios capos, porque hay subcapos y hay lugartenientes de subcapos y hay capitanes de subcapos, y es una red que está muy incrustada en la sociedad y que requiere de otros mecanismos para poder desentrañarse. Se está ensayando en México una política que se llama enjambre, que tiene como sentido la desestructuración de las redes del narcotráfico. Y esto, al parecer, combinado con dos acciones más que son fundamentalmente de inteligencia y de limitar el uso de empresas, fundamentalmente de la construcción y otras, para blanquear el dinero del narcotráfico. Pero además, el intercambio fundamental entre drogas no es por dinero, es por armas. Y en ese sentido, muchas veces, a cambio de drogas, pasan armas a México. Entonces, si realmente se quisiera hacer una estrategia conjunta entre México y los Estados Unidos, lo que debería de establecerse es un protocolo de cooperación que no pasa evidentemente por una política de cowboys para asesinar a capos, de cowboys libres en México para asesinar a capos, sino una política de inteligencia y una política económica
que tenga por objetivo fundamental neutralizar el blanqueamiento del dinero que se obtiene del narcotráfico y reducir sustancialmente la compra y la exportación de armas a México y la exportación ilegal de armas a México. Si esta política inteligente puede ser establecida con un protocolo de colaboración entre los Estados Unidos y México, los resultados serán mucho más grandes. Entre otras cosas porque también se ve que en los Estados Unidos se combate poco a los cárteles norteamericanos de la droga. Y eso no facilita la otra política que tiene que realizarse dentro de los Estados Unidos, que es entender el problema de la drogadicción como un problema de salud pública, en donde haya una intervención para reducir el consumo de los enervantes a través de campañas y de prácticas de asistencia y de tratamiento a los, pues virtualmente, enfermos de las adicciones a los enervantes. Entonces... Y ahí, ese es un punto importante en el que me gustaría hacer un paréntesis. La presidenta Sheinbaum fue muy clara en estos días en explicar justamente eso, porque ella viene de, digamos, el gobierno que preside trae la premisa de ir a las causas de los problemas, ¿no? Sean estos drogadicción, sean estos migración, etcétera, ¿no? En el campo de la migración ella señalaba que los bloqueos justamente están creando migraciones, olas de migraciones, y señalaba particularmente el caso de Venezuela y Cuba, pero vamos a llegar a eso. Quedémonos un poquito en el tema de las drogas. El tema es que ella lo explica bastante bien, pero acá hay otra narrativa. Ayer se hablaba, digamos, en estos días cuando ambos declararon haber conversado telefónicamente, lo que declaraba él no era lo que declaraba ella, ¿no? La ventaja existe en el lado de México, que creemos que quedan récords y quedan archivos de lo que se conversó, porque es lo que normalmente se estila en este tipo de conversaciones de presidentes. En el caso de Estados Unidos con el presidente Trump no quedan esos récords. Nunca se sabrá qué se conversó realmente, porque él ha prohibido que haya una persona que esté, digamos. Entonces, acá lo que se consume es lo que él dice a la prensa, y en este caso lo que le ha dicho simplemente a sus votantes y al pueblo estadounidense es que la presidenta ha decidido, digamos, ha aceptado cortar las caravanas y cerrar las fronteras. ¿Cómo ves esas narrativas diferentes y qué efecto va a tener? ¿Cómo se va a lograr armonizar y lograr un diálogo efectivo con esas narrativas totalmente opuestas de cada presidente a sus pueblos? En primer lugar, hay que decir que México y Estados Unidos tienen una relación de interdependencia en materia fundamentalmente de cultivos agrícolas, frutícolas, hortalizas, viñedos, producción de tomate en Estados Unidos, y se requiere mucha mano de obra relativamente barata, mucha de la cual se contrata de manera ilegal. Hay una demanda, y hay una demanda en términos de enormes poblaciones que anualmente van fundamentalmente a las cosechas. Y aquí lo que habría que hacer es reconocer que la demanda existe, por un lado, y por otro lado, que se podría establecer una política de cuotas de migrantes temporarios que pónganle las exigencias que quieran para garantizar que con ellos no van delincuentes, porque la gran mayoría no son delincuentes, son gente que busca hacer algo de plata para enviar a México, y algunos que tienen oportunidad de quedarse por más largo tiempo e inclusive en algún momento
hasta hacer vida dentro de los Estados Unidos, como lo han hecho pues todos los migrantes de todas las generaciones que componen a ese país. Y en ese sentido, a mí me parece que hay una manera de colaborar también distinta, que podría ser más eficaz que el gasto multimillonario que se va a producir a partir de querer establecer campos de concentración y el costo del reenvío a los diferentes países para expulsar gente, inclusive de manera arbitraria y poco respetuosa de los derechos humanos. En este sentido, una política de cooperación, de colaboración, medida, evaluada, exigida en términos de requisitos, podría ser una solución que garantice el que los agricultores propietarios de los grandes latifundios norteamericanos tengan la oportunidad de hacer contratos conforme a la ley a población migrante que esté de manera temporal en los propios Estados Unidos. Ahora, hay otra, hay una dirección de consumo, digamos, hay una demanda de productos agrícolas mexicanos y de mano de obra mexicana de campesinos que trabajan en Estados Unidos, pero también se da a la inversa. Tengo entendido que hay una demanda de productos estadounidenses que son consumidos en México, que pasan por productos por carne, particularmente carne de res, que son consumidos, y otros tipos, como por ejemplo whisky. Vamos a decir el whisky, una de las marcas famosas de Estados Unidos, que están asentadas en el sur y que por lo general son estados que le han dado el voto mayoritario al presidente electo, a Trump. En el anterior gobierno del presidente Trump, México tuvo la puntería de por ese lado hacer sentir la afectación negativa económica que tendrían estos estados al poder retaliar México, y también no comprar en la medida que estaba acostumbrado a comprar estos productos, es decir, afectar a una base electoral a través de la retaliación. Entonces México ha demostrado que tiene también ese mecanismo, ¿no?, que lo ha utilizado con bisturí, digamos, en el pasado, para poder hacer sentir su presión económica a la inversa, es decir, como consumidor. Entonces, visto de esa manera, ¿qué posibilidades ves en la actualidad de que México pueda, ya entrando en el campo de las retaliaciones con respecto a las posibles tarifas, de que México pueda ser efectivo al momento de las retaliaciones? Mira, yo creo que a nadie le conviene una guerra arancelaria. Y por supuesto, si a México se le imponen aranceles, pues México va a contestar con aranceles. Pero es una política que tiene daños económicos de ambos lados. A mí me parece que sí, México puede responder, pero valdría más la pena ensayar otros mecanismos de cooperación. Por ejemplo, los Estados Unidos están muy preocupados de la creciente intervención china en la economía norteamericana, y con ella los países que afilian al BRICS. Y en ese sentido, también ha habido pues amenazas de hasta imponer un 100% arancelario, lo cual es una locura, hasta pensarlo, a aquellos países que intentaran crear una moneda BRICS, que además es muy difícil que se llegue a producir, porque los intentos que ha habido no son muy seguidos por todos los miembros, y por otro lado implicaría dificultades para hacer una moneda alternativa al dólar norteamericano. Entonces es poco probable que se produzca.
Pero de todos modos, la presencia de China en el mercado norteamericano aparece como una preocupación no solamente para Trump, sino también lo fue para los demócratas. Y en ese sentido, México tenía toda la disposición a colaborar con el nearshoring, produciendo partes, autopartes, chips, elementos electrónicos. Y bueno, eso ha tenido un efecto importante porque pasamos a ser el primer exportador a los Estados Unidos de todo el mundo, inclusive rebasando a la propia China en el último año. Y eso, Norteamérica y fundamentalmente el Partido Republicano lo debería de ver como algo que favorece su defensa frente a China. Bueno, pero ellos lo ven como una triangulación. Ellos saben que los componentes de los productos mexicanos, en su mayoría, bueno, no sé si en su mayoría, pero tienen un alto nivel de componentes chinos, estos productos fabricados en México. Sí, y eso pero, es lo que ellos... pero la intención de México, y es parte de la política de Claudia Sheinbaum, es el desarrollo tecnológico. Y el desarrollo tecnológico de alta calidad y fundamentalmente electrónico. Y para ello ha instruido para que las empresas mexicanas hagan investigación y creen productos alternativos a los productos chinos. De hecho, yo tengo conocimiento de que hay avances en ese tenor y de que en un plazo de 2, 3 años empezarán a haber mayores resultados de fabricación y patentes netamente mexicanas. Las universidades, las empresas están en esto y inclusive hay cámaras industriales mexicanas que están absolutamente interesadas en ocupar ese papel, es decir, ir dependiendo cada vez menos de las tecnologías chinas y de los productos chinos. Yo conozco inclusive personas que vienen a México en busca de refacciones producidas en talleres para Harley Davidson, porque hay modelos de Harley Davidson de los que ya no se hacen las refacciones y sale más barato conseguirlas en México recién producidas que hechas o buscadas en deshuesaderos de automóviles y de motocicletas en los Estados Unidos, porque no se consiguen. Entonces, sí hay posibilidades de hacer convenios de colaboración en ese sentido para apoyar lo que a los Estados Unidos le hace falta y que no dependan tanto de las economías asiáticas. Claro. Ahora, ese es un proceso, bueno, va a poder México, digamos, con el advenimiento de la inteligencia artificial, con la alta tecnología que los países asiáticos especialmente han logrado implementar, va a poder ser competitivo México. México ha demostrado, bueno, por algo, no por nada es la 12ª economía mundial, me parece, en este momento. Ha logrado altos niveles de servicio, de tecnología, incluso porque tengo entendido que hay un vehículo que ya se está diseñando en México, un vehículo electrónico, y que las instituciones tecnológicas que mencionabas forman parte de este proyecto. El tema es, ¿puede Estados Unidos, digamos, esperar a que México logre implementar su tecnología en un tiempo, digamos, prudente? Yo creo que ellos están desesperados por la invasión del producto chino, de la tecnología china en sus mercados, y que les vaya a producir en algún momento algún desbalance comercial. ¿Va a poder México, con todo el ímpetu, con todas las ganas que trae, con el trabajo de base que viene haciendo,
lograr, digamos, jugar con los tiempos y evitar que Estados Unidos tome estas medidas antes de que puedan implementar digamos, sus tecnologías. Mira, yo creo que sí, tienes razón, es un problema gradual, es un problema que tiene plazos en términos medios y largos, y es un problema también de poder, y ahí me parece para a mí lo más importante, poder desvincular el problema del narcotráfico del problema de la economía y del problema de la migración. Yo creo que una cooperación inteligente buscaría acuerdos separando las tres cosas, de tal manera que el problema de la migración tiene sus propias causas y son trabajables. El problema del narcotráfico tiene causas mexicanas y causas norteamericanas que son trabajables, y el problema de la economía, pues también tiene una lógica en la que no deben intervenir otros elementos porque se producen distorsiones económicas que no van a hacer bien a nadie, ni siquiera a los propios consumidores norteamericanos. Hay quienes ven este intento de imponer aranceles a los países del Tratado de Libre Comercio norteamericano como algo que al final favorecería a la misma China, justamente porque les quitaría competitividad a los propios países que forman parte afectaría de sus economías, como ya lo ha dicho Canadá. Ellos prácticamente se verían muy fuertemente afectados por estos aranceles. ¿Le está haciendo el juego sin querer Estados Unidos a China con esta política? Pues yo creo que sí. Y creo que también le está haciendo el juego a Rusia. Y de alguna manera deben revisar fundamentalmente y sobre todo los efectos de mediano y largo plazo en los efectos de una política arancelaria de ese tipo. Yo creo que no le conviene, efectivamente, es obvio, no le conviene ni a Canadá ni a México, pero tampoco le conviene a los Estados Unidos. A mí me parece que es una especie de harakiri, de introducir elementos no ortodoxos en la economía, de intervenir en la economía, que es algo que normalmente el Partido Republicano detesta que se haga, y dar paso a una economía global que se necesita en sus interrelaciones económicas y financieras, y al mismo tiempo garantizar que los salarios en China, los salarios en México, suban para garantizar que haya un adecuado reparto de la economía y esto permita ser más competitivos. Claro. Ahora, hablemos un poquito pongámonos en un escenario. Vamos a retroceder un poquito al tema que habíamos mencionado antes de un potencial o una invasión suave, como le llaman en términos militares, en caso de que Estados Unidos, bajo esta presidencia, llegase a considerar de que México no está haciendo lo suficiente para erradicar el tema del narcotráfico y ellos querrían intervenir. Ese es un escenario muy peligroso porque, como hemos visto en otras naciones, ahora la tecnología ya permite no enviar soldados directamente, sino invadir el cielo, el espacio aéreo con los drones. Y hasta donde se entiende una invasión suave, por lo que hemos visto en otros países, estaríamos hablando de eso, ¿no?
del envío de drones para ir aniquilando personajes. Estoy de acuerdo. Recuerdo hace unos 2 o 3 sexenios, cuando estuvo el presidente Felipe Calderón, que estuvo la política de enviar el ejército a las calles y tener una lista de 50 targets, 50 narcos, capos a quien apresar o eliminar. Y al final vimos que esto lo que hizo fue crear muchos cartelillos que a la postre crearon más crimen organizado, porque entonces estos cartelillos comenzaron a conseguir dinero a través de las extorsiones, de las ventas, de los asaltos y todas estas cosas. Pero, es decir, me queda claro, lo explicó hace un momento, que no es precisamente la mejor práctica la eliminación de esa forma de estos carteles, pero más bien quisiera que abordemos el tema de la soberanía, ¿no? Del atentado a la soberanía mexicana. ¿Cómo se ve desde México esta amenaza? Bueno, México es muy celoso de su soberanía. Hay un cierto nacionalismo inculcado en el país desde la Revolución Mexicana, y en lugar de afianzar lazos de amistad y cooperación, pues lo que produce es un rechazo. En ese sentido, lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, preferimos construir puentes, preferimos establecer lineamientos de cooperación, pero de una cooperación inteligente. Nosotros de ninguna manera pensamos que sería ni adecuado ni aplaudible que hubieran intervenciones militares extranjeras en México, porque en general lo que ocasionan es bajas de personas inocentes, bajas de fuerzas propias, y obviamente si destacaran algunos elementos encubiertos norteamericanos en México, pues también los están poniendo en riesgo. En ese sentido, a mí me parece que una política de esa naturaleza, todos pierden y nadie gana, porque además pues está demostradísimo que la aniquilación de un capo no lleva a la resolución del problema. Es decir, hay que atender, como bien dice Claudia Sheinbaum, las causas. Y en ese sentido creo que nuestro país ya está en eso. Políticas de inteligencia, políticas de incautación de capital y bienes inmobiliarios de empresas que colaboran en el blanqueamiento del dinero, políticas de salud pública para atender a enfermos de las adicciones, políticas que sobre todo rescaten a los jóvenes, dándoles empleos o primeros empleos que los inscriban dentro de la economía en el mediano plazo. Creo que estas políticas tienen una mayor penetración en la sociedad que simple y llanamente resolver todo por la fuerza. El uso de la fuerza de la fuerza, y sobre todo excesiva e ilegal, tiene consecuencias impredecibles que no van a beneficiar absolutamente a nadie de la gente que supuestamente se quiere proteger. Lo que pasa es que todo eso se maneja en el campo racional, pero debemos recordar que estamos frente a una industria armamentista muy agresiva, ¿no? Interesada justamente en avivar todos estos conflictos y llevar adelante el uso de la fuerza. La presidenta Sheinbaum hizo una referencia hace poco en la reunión del G20, justamente. Fue muy fuerte en contra del armamentismo y hacía una propuesta
de dedicar el 1% de lo que se utiliza en armamentismo en los países para obras mucho más constructivas, ¿no? Sembrar árboles, por ejemplo. Pero sabemos que la industria armamentista precisamente no está con toda la disposición para dedicarse a ese tipo de obras sociales y que beneficien al planeta y a la humanidad. Ellos están para construir bombas y avivar este tipo de conflictos. ¿Qué esperanzas encuentras justamente cuando tenemos una industria armamentista agresiva como la que tenemos en el mundo? Mira, el gran problema es la falta de regulación en la venta de las armas. Porque independientemente de que efectivamente la gran industria armamentista está focalizada en la continuidad de los conflictos armados en el mundo, en realidad la política interior en los Estados Unidos, con la venta libre de armas a quien prácticamente lo solicite, requiere de una legislación tal en donde haya por lo menos no solamente el registro, sino además limitar la propia venta y la capacidad de fuego de las armas que se venden. Está muy visto el daño que ha hecho en Norteamérica con los francotiradores, con las escuelas, con los centros comerciales, con el ataque a algunas minorías, a base del uso ilegal de las armas. Y eso es porque las armas están ahí, a la libre venta. Y esto ocasiona, en el caso de México, que las armas lleguen de una manera ilegal, son exportadas a México, y el daño que causan pues fortalece lo que se quiere combatir, que es el propio narcotráfico. Es decir, la contrapartida de la venta, de la importación de enervantes, es a partir de la compra de armas. Son como las mercancías, si no equivalentes, porque cada quien tiene sus ganancias con eso. Sí es uno de los elementos fundamentales que habría que contrarrestar, más que poner aranceles. Si para el flujo de armas a México, la actividad criminal disminuye fuertemente. Si para el traslado de drogas a Norteamérica, probablemente el consumo con otras políticas también podría reducirse. Y yo creo que ahí hay posibilidades de generar esquemas de organización y cooperación que den alternativas promisorias a ambos lados. Pero como esto no está a la orden del día, pues vamos a ver ensayos que desde mi perspectiva son antieconómicos, no garantizan la seguridad y no va a haber ganadores en ningún lado. Yo creo que todos vamos a salir afectados y esto no se reconocerá hasta que surta un efecto desastroso para toda la economía global. No está a la orden del día, entre otras cosas, porque tenemos en Estados Unidos un gran lobby que se opone mucho a las regulaciones, justamente. Las regulaciones hasta el momento han sido tibias y por eso se han dado todas las tragedias que mencionaba. Doctor Gómez, estamos un poquito ya con el tiempo. Quiero agradecerle, me parece que ha sido una charla muy productiva. Espero que tengamos una oportunidad muy pronto para seguir con este tema o con los temas que se vayan presentando y poderlos ir analizando. Hasta por ahora, muchísimas gracias. Pues mira, yo te agradezco esta oportunidad de que se escuche esta voz
y que de seguro es representativa de mucha gente que trabaja estos temas en México, y que de alguna manera, bueno, pues terminar diciendo que las políticas arancelarias también son regulaciones, y que en ese sentido puede haber regulaciones excesivas, pero también en muchos campos hay ausencia o déficit de regulaciones necesarias. Entonces, yo pediría que hubiera una política más coherente en ese sentido, y si bien es como pedirle peras al olmo, es importante empezar a señalar porque las consecuencias de estas nuevas políticas pueden ser que todos pierden. Un abrazo, Alex, y estamos en contacto. Saludos a tu auditorio. Las consecuencias de estas políticas pueden tener como efecto de que todos perdamos. Lo dijo el doctor Luis Gómez esta tarde. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, Alex. Mucho gusto.